¿Cómo se llama? Alden Rivera Montes, soy el embajador de Honduras en México. ¿Y hace cuánto es embajador de Honduras en México? Hace 3 años. Hace 3 años, en Ciudad de México. Mi sede es la Ciudad de México, pero tenemos 8 consulados en todo México. Así que tengo que viajar bastante por todo el territorio mexicano. Okay. ¿Y cuándo se dio cuenta que venía la caravana y qué hizo sus primeras acciones? Bueno, la caravana se comenzó a organizar en Honduras a mediados del mes de octubre. Fuimos notificados por la Secretaría de Relaciones Exteriores de esa intención. Ellos salieron de San Pedro Sula más o menos el 13 de octubre y llegaron el 23 de octubre a la frontera entre Guatemala y México. En ese momento yo me trasladé para la frontera, de tal manera de que cuando se dio la primera llegada de hondureños a territorio mexicano, yo ya me encontraba en la ciudad de Tapachula, donde tenemos un consulado. Okay. ¿Y qué cree que son las causas más comunes por lo que la gente decide unirse a una caravana de migrantes? Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de tener mucho contacto con la gente, de conversar con la gente. Cada vez que hacemos un proceso de documentación, como el que estamos haciendo en este momento, desarrollamos una entrevista y los factores fundamentales que motivan la migración, de acuerdo a las entrevistas que realizamos, son en primer lugar la ausencia de oportunidades, en segundo lugar el tema de violencia y en tercer lugar la reunificación familiar. Debemos tener presente de que existen hoy en día alrededor de 1.300.000 hondureños en Estados Unidos que tienen familia en Honduras. Probablemente los padres dejaron a sus hijos en Honduras y tienen el deseo de encontrarse de nuevo con ellos para reunificar la familia. Reunificación familiar es un factor muy fuerte que hace que las familias y sobre todo los niños no acompañados tomen la decisión de iniciar un flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Hablemos un poco de quién está en la caravana. ¿Qué tipo de personas? Vemos menores sin acompañamiento, vemos como cantidades de hondureños contra cantidades de personas de otros países. Más o menos cómo está compuesta la caravana. Sí, esta es la composición natural del flujo migratorio hondureño. Alrededor del 70% son adultos jóvenes, en su gran mayoría, el 90% de ellos son hombres. Luego tenemos un 30% que son núcleos familiares, es decir, es una pareja o una madre. Tenemos muy pocos padres con niños, tenemos muchas madres con niños, pero son núcleos familiares que vienen formando parte de la caravana, así que podríamos decir que el 70% son adultos y el 30% serían núcleos familiares y niños no acompañados. Y también nos contaste hoy que había 43 mujeres embarazadas. Embarazadas, sí. ¿Y en qué etapas más o menos? En diferentes etapas, pero yo siento que mucho de la idea de las mujeres embarazadas era poder tener sus hijos en México o tener sus hijos en Estados Unidos y de esa manera poder acceder a un estatus migratorio regular en el sitio donde sus hijos nacieron. Así que la motivación de la mujer embarazada era justamente eso, lograr que sus hijos nacieran en un país de destino en donde pudieran regularizarse migratoriamente. Y han nacido ya 4 entonces. Tenemos 2 niños, bueno, uno guatemalteco, una niña guatemalteca, un niño hondureño que nacieron en Chiapas y tenemos 2 que nacieron acá ya en Tijuana, con 3 hondureños. ¿Nos puede contar un poco de los esfuerzos de la embajada para apoyar a las personas que están aquí y tal vez contarnos un poco acerca de un día para usted? Sí, en el caso de la caravana, pues hemos estado acompañando a la caravana desde que ingresaron al territorio mexicano. Yo me he estado movilizando por todo el territorio de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Querétaro y luego finalmente aquí en Tijuana. De tal manera de que hemos estado haciendo labor de acompañamiento. En primera instancia hicimos un trabajo muy intenso de retorno voluntarios. Es decir, que al momento de llegada de la caravana a México, muchos núcleos familiares, ante las dificultades que estaban encontrando sobre todo en el estado de Chiapas, estaban durmiendo en las calles con muy poco acceso a comida, con casi ningún acceso a servicios médicos, tomaron la decisión de regresar al país. En ese momento, durante las primeras 2 semanas, logramos repatriar alrededor de 1.800 personas en núcleos familiares. Y eso significó, sí, que tuvimos que movilizar alrededor de 7 personas a Tapachula. Trasladamos a todas las personas a Tapachula y de Tapachula las trasladamos en su gran mayoría vía aérea a San Pedro Sula y a Tegucigalpa. Logramos que la Policía Federal nos prestara un avión de 120 personas, la Policía Federal de México. Así que estuvimos haciendo conducciones aéreas desde Tapachula hasta Honduras, prácticamente 2 o 3 vuelos por día.
luego, a medida que fueron avanzando y que llegaron a la Ciudad de México, pues la gente sintió que ya estaban más cerca de la frontera con Estados Unidos que de Honduras, y en esa medida los retornos voluntarios fueron bajando de manera muy acelerada. En ese momento la actividad nuestra fue orientada a ayuda humanitaria, asistencia médica, acompañar a la población hondureña en cada uno de los municipios en donde pasaban una noche, 2 noches. Y finalmente llegamos aquí a Tijuana, en donde ya era casi un lugar de destino. Sí. Aquí en Tijuana decidimos establecer un consulado móvil, porque no teníamos un consulado general. Y iniciamos con la tarea de documentar a las personas. Es decir, una recomendación que hacen las personas que conducen flujos migratorios es no portar documentación. Así que todos los hondureños llegaron aquí a Tijuana sin ningún tipo de documentación, ni pasaporte, ni tarjeta de identidad. Y para poder iniciar un trámite de asilo ante el gobierno norteamericano o un trámite de refugio ante el gobierno mexicano, o para poder acceder a los programas de generación de empleo que abrió el gobierno de México, necesitaban estar documentados y acreditar de que eran hondureños. Así que hemos hecho un trabajo muy intenso, atendiendo entre 40 y 50 personas por día. Hoy en día tenemos ya más de 1.200 hondureños que han accedido a los programas de empleo y por lo tanto a los programas de regularización migratoria. ¿Este programa se creó especialmente para la caravana? Es un programa que ya existía en México, es el Sistema Nacional de Empleo de México, que estaba abierto únicamente para ciudadanos mexicanos. Lo que logramos a través de mucho diálogo con el gobierno de México es que ese programa se abriera a la posibilidad de que las personas que estaban albergadas en Tijuana pudieran aplicar. Pero sí está acotado, está delimitado únicamente para las personas que llegaron con la caravana y que están en los albergues. Es decir, si hoy en día llega un flujo nuevo de hondureños a Tijuana, esas personas no tendrían acceso al programa de empleo y a la posibilidad de regularizarse migratoriamente. Cuéntanos un poco acerca de esos 3.000 niños que sabemos que viajan. La mayoría, hubo un momento donde tenían que caminar, hubo un momento donde venían en buses, más o menos un poquito acerca de lo que es esa jornada. Sí, en su inicio lo que prevaleció fue la caminata, es decir, caminaron muchísimo. Todo el estado de Chiapas lo cruzaron caminando, parte del estado de Oaxaca y parte del estado de Veracruz. Y lo hicieron caminando porque existía una especie de limitante del gobierno federal mexicano de poder ofrecer transporte a las personas que se estaban movilizando. Sin embargo, una vez que llegaron al estado de Veracruz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió una resolución en donde creó una figura de transporte humanitario. Y luego, amparados bajo esa figura de transporte humanitario, entonces los gobiernos municipales y los gobiernos estatales estuvieron en la posibilidad de poder ofrecer transportación a los miles de participantes en la caravana. Así que una vez que llegaron a la Ciudad de México ya pudieron acceder al transporte, y la movilización desde la Ciudad de México hasta Tijuana en su gran mayoría fue utilizando autobuses. Y ahorita más o menos ya en Tijuana, condiciones de vida, problemas de salud, etcétera, ¿qué tal están viviendo? Bueno, inicialmente muy complicado, ¿no? Con mucha limitación. Lo cierto es que la ciudad de Tijuana no estaba preparada para recibir 7.000 personas que llegaron en un momento, de una sola vez. 7.000 personas a Tijuana, alrededor de 2.000 personas a Mexicali. Fueron 9.000 personas albergadas y ellos no tenían ni los recursos financieros, ni los recursos logísticos, ni la capacidad para poder atender a todas estas personas. Así que los primeros días fueron muy difíciles, con muy poca alimentación, sin ninguna posibilidad de acceso a servicios médicos. Nosotros como gobierno de Honduras hicimos contribuciones importantes de alimentos, víveres, enseres para limpieza personal, toallas sanitarias, pañales para los niños. Pero aún así fue muy difícil. Las primeras semanas fueron muy complicadas. Sin embargo, se fue mejorando en la medida que el gobierno municipal se abrió para que entrara el gobierno y participara el gobierno estatal, que permitieran recibir donaciones, porque no estaban recibiendo donaciones, y así poco a poco se fue avanzando. Realmente el momento de cambio dramático en donde se logra mejorar la situación de las personas albergadas es a partir del 1 de diciembre, cuando el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, decide tomar control del albergue del Barretal, ya estaban en el Barretal en ese momento, y también de las personas que estaban ubicadas al frente
de Benito Juárez. Eso te iba a preguntar, es el cambio de gobierno en México, ¿verdad? ¿Y Cambio de gobierno en o sea, México. cómo estaban lidiando antes y qué ha cambiado desde que entró un gobierno nuevo? Sí, el cambio ha sido dramático, ¿verdad? El gobierno federal se hizo cargo de todo, ya no, el gobierno municipal no tiene que gastar ni un centavo, el gobierno estatal ya no tiene que gastar ni un centavo, todos los recursos son aportados por el gobierno federal y es mucho dinero. Es decir, las personas albergadas aquí en el estado de Baja California podrían estarse gastando alrededor de